Ya estamos aquí con nuestro queridísimo contador Rolando Colchado Valenzuela y me hacía una acotación aquí el maestro Colchado, pues justamente lo que fue el tema económico, Reagan no fue precisamente de lo más acertado porque aplicó muchas medidas populistas, aunque le digo en otros renglones de el gobierno, pues sí, hubo también sus escándalos y demás, pero estuvo el Irán Contras, ¿no? Y todos estos escándalos que Sí, tuvo en su gobierno. el problema fue que se incrementó el déficit de Estados Unidos Incrementó el déficit. y para mí se inició el derrumbe de la economía norteamericana. No, pues entonces no cabe duda, corrijo, Sí. zapatero a tus zapatos. O sea, con el pueblo feliz, ¿no? Les bajó los impuestos, Sí, la gente estaba muy contenta con él, precisamente pero la economía de porque lo Estados que Unidos buscaban, ¿no? se Buscan empezó este a tipo de derrumbar. candidatos o políticos o convertidos en políticos Populistas, reivindicarse ante el pueblo, que es lo ¿no? mismo de Trump, que quiere bajar Lo que está haciendo impuestos para Trump. tratar de ganar las elecciones, pero ya el déficit de Estados Unidos no lo aguanta. Que Entonces pague, el de vamos a atrás ver, paga, el de ¿no? atrás paga. Ese es el principio de los gobiernos populistas, ¿no? Y El lo de que está atrás pasando, paga, sus hijos, sus nietos son los que van a pagar, ¿no? exacto, Hoy podemos estar bien, pero en el futuro mediano, largo plazo, pues nos va a alcanzar las consecuencias. exacto. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Por eso nos rodeamos de gente conocedora. ¿Qué tenemos para hoy, mi querido Rolando? Muy buenos días, Jorge. Buenos días, queridos amigas y amigos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Ahora vamos a hablar de Brasil. O sea, muchas personas se cuestionan, bueno, ¿qué pasó con Brasil? Porque era un milagro económico y de repente su economía se empezó a derrumbar. Y lo que ocurre es de que vamos a seguir analizando las cosas en base a la famosa ley de causa y efecto del Kybalión. O sea, todo efecto se origina por una causa. La razón por la cual Brasil, su economía empezó a decaer, hay unas causas que las vamos a analizar. Inicialmente, me gustaría que vieran esta gráfica que ya se las había explicado, pero que es muy importante porque lo que está ocurriendo actualmente es que los gobiernos y los expertos únicamente están visualizando la dimensión interna y sobre ella establecen sus estrategias monetarias. Ya lo he comentado que para entender la globalización hay que visualizar dos dimensiones. Una dimensión interna que se maneja en la moneda de cada país y una dimensión que se maneja exclusivamente en divisas internacionales, pero es donde se está llevando a cabo la guerra comercial. Esa guerra comercial actualmente está generando un cambio de la riqueza y el poder por efecto de los precios. El país que logre manejar adecuadamente tres variables en las dos dimensiones, como es el caso de China y la India, son los que están acaparando el dinero y el poder en el mundo. Si podemos ver estos ejemplos, únicamente nos vamos a enfocar ahorita en la alternativa C y D. Inicialmente, en este ejemplo, hay un producto que vale 1,000 pesos, el tipo de cambio son 10 pesos por dólar, entonces en los mercados internacionales ese producto se vende en 100 dólares. Pero a través de 10 años, la inflación, vamos a suponer que es del 50%, entonces lo que costaba 1,000 pesos ahora cuesta 1,500. China utilizó la alternativa C, que fue devaluar en mayor proporción a la inflación, con lo cual su tipo de cambio era de 10 pesos y vamos a suponer que ahora son 30. Eso que origina que al ser más pequeño, más grande el tipo de cambio, los precios en los mercados internacionales son más bajos. Entonces, si un producto que vale 1,000 pesos por inflación vale 1,500, entre 30 pesos el tipo de cambio, ese producto en el exterior vale 50 dólares. Brasil, y ya vimos Europa, les gusta, y muchos países les gusta revaluar. ¿Qué significa revaluar? Reducir el valor de la moneda o del tipo de cambio. Entonces, si un país revalúa, tiene dos efectos que incrementan sus precios. Uno, el efecto de la inflación, y otro, el efecto de la reducción del tipo de cambio, lo cual eleva el precio de todo lo que un país produce
en la dimensión de la globalización. Entonces aquí en este ejemplo, pues quien esté en el país que optó por la alternativa D no puede competir contra el de la alternativa C, porque hay una abismal diferencia de precios. Vamos a ver la siguiente gráfica, en la cual yo voy midiendo esa variación de precios utilizando las tres variables en las dos dimensiones. Entonces es una lógica muy sencilla. O sea, $1,000 los voy actualizando a valores reales o valores al mismo poder adquisitivo a través del tiempo y los voy comparando contra la economía eje, que son los Estados Unidos. Entonces, partimos de Itamar Franco, que fue presidente de Brasil. Sin embargo, en 1993, la inflación de Brasil se fue al 2.500%. El ministro de Finanzas, que es Fernando Cardoso, actuó muy inteligentemente. Para mí, de los presidentes, el único que conoce bien la globalización es Fernando Enrique Cardoso. Entonces, él bajó la inflación del 2.500 al 929% en un año. Eso impresionó a Itamar Franco y lo propuso para la presidencia de la República, que iniciaba en diciembre del 2005. Entonces continuó Cardoso con la presidencia de Brasil y utilizó dos armas muy importantes o dos variables. Fue disminuyendo la inflación. Miren, no sé si alcanzan a ver en la columna 2, esa es la inflación. De la gráfica anterior. O sea, de 2.500% lo fue bajando hasta valores de un dígito durante su presidencia, que concluyó en 2002. Y otra cosa que hizo simultáneamente fue devaluando el real brasileño de 0.1185 a 3.53, con lo cual originó que todo lo que se producía desde Brasil fuera bajando de valor y las empresas fueran mucho más competitivas en los mercados internacionales. Esto generó pues un boom de la economía brasileña, que inclusive se clasifica dentro de las 5 economías emergentes más importantes y forma parte de los BRICS, que son las siglas de las 5 economías emergentes más importantes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sin embargo, lo sucedió en la presidencia un presidente con mucha popularidad, que fue Lula da Silva, y Lula da Silva lo que hizo fue reevaluar el real brasileño. O sea, a pesar de que mantuvo baja la inflación en Brasil, fue reevaluando el real brasileño, de 3.53 lo llevó a 1.6858, casi lo redujo a la mitad, con lo cual incrementó el precio de todo lo que se producía desde Brasil. Y ahí va para atrás otra vez. Ocurre una cosa bien curiosa, como los expertos, y lo puedo afirmar y demostrar, y los gobiernos, la mayoría no está entendiendo la globalización. Las economías entran en ciclos, lo que en el equivalente le llama la ley del ritmo. Y muchas veces hay mandatarios que les toca gobernar en un periodo de crecimiento. Entonces la gente piensa, qué bárbaro, qué excelente mandatario, es una maravilla, pero empieza a realizar acciones que rompen ese crecimiento y su economía empieza a decaer, que fue lo que hizo Lula da Silva. Entonces, al ir revaluando el real brasileño, los precios de los productos brasileños se incrementaron en el extranjero, y fue la causa por la cual la economía de Brasil empezara a decaer. Después lo sucedió en la presidencia Dilma Rousseff, que hizo muy buena labor, sin embargo la quitaron. Ella hizo lo mismo que hizo Cardoso, empezó a devaluar el real brasileño, inclusive en 2015 ya la balanza comercial de Brasil era favorable. Un indicador muy claro de ese incremento o decremento de precios es la balanza comercial, porque es muy vulnerable a los cambios de precios. Entonces ya la balanza de Brasil era favorable.
Sin embargo, la quitaron, no sé si sea justificable o no en las causas por las cuales que la quitaron por corrupción, no sé, pero la labor que hizo como presidenta fue excelente desde mi punto de vista. Y vino Michael Timer, que hizo exactamente, o está haciendo lo mismo que Lula da Silva, está revaluando el real brasileño y otra vez está afectando la economía de Brasil. Esta columna 5 la grafico, o sea, el valor real de los $1,000 a través del tiempo, la grafico y es muy curioso ver y entender los ciclos. Si vemos la siguiente gráfica. La gráfica, la 3. La 3, sí. Ahí vamos a poder ver. La gráfica. Sí. Mira, Fernando, Enrique Cardoso, ¿cómo fue bajando los precios de Brasil? Concluyó su mandato y entró Luis Ignacio Lula da Silva. A través de la revaluación, a pesar de que mantuvo baja la inflación con un solo dígito, la revaluación del real brasileño originó que los precios se incrementaran. Y entonces, lógicamente, la competitividad que tenían los productos brasileños, porque aparte tienen una gran capacidad de producción y muchas industrias, se fue afectando vía precio. Terminó y llegó Dilma Rousseff. Dilma Rousseff empezó a devaluar de más el real y empezó a bajar otra vez los precios, pero la quitaron y ahora Michael Timer otra vez está elevando los precios de Brasil. ¿Eso qué origina? Pues origina ciclos. O sea que la moraleja es que los gobiernos populistas, por revaluar la moneda, son los que terminan afectan la economía. Lo importante, lo que hay que visualizar es inmediato, ¿no? Exacto. Esto es cosa de 1 o 2 años donde se empieza a sentir ya en la producción. Las empresas ya no pueden vender sus productos porque están demasiado elevados de precios. Ahora, sin duda también esto nos favorece hacia el exterior, pero al interior, por ejemplo, la situación en la que estamos ahorita, contador, con este deslizamiento por las presiones justo de las negociaciones del TLC, que se ha ido para arriba el tipo de cambio y nos está pegando directamente en el tema gasolina, que pues en su mayor parte importamos, pagamos en dólares, y la gasolina pues es el insumo principal que afecta a otros insumos y productos en general, ¿no? Lo que pasa es que el aumento de la gasolina es un aumento que el gobierno lo ha hecho para jalar más recursos hacia su lado. Por ejemplo, las razones que dieron ahorita para el incremento de la gasolina, desde mi punto de vista, no tenían soporte. Si recuerdas, Jorge, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo Peña Nieto? Tenemos que aumentar la gasolina, el precio de la gasolina, porque si no, no vamos a tener dinero para salud, para obras públicas, sociales, para programas sociales. Pero si yo soy contador y conozco un poquito de la economía tanto nacional como internacional, un país cada año tiene que hacer un presupuesto de egresos. Y ese presupuesto de egresos se contempla los ingresos que va a obtener el gobierno y los gastos y las erogaciones. Aparte, ese presupuesto es elaborado por la Secretaría de Hacienda, revisado por el presidente y aparte es autorizado por el Congreso. Entonces no es posible o no es creíble que dentro del presupuesto de egresos no tuvieran contemplado educación, salud, obras sociales, carreteras. O sea, desde mi punto de vista no es creíble. También dijeron que era por el incremento del tipo de cambio, pero cuando se hizo el presupuesto de egresos el tipo de cambio era de 22 y cuando se incrementó la gasolina era 18, o sea, ya se tenía un efecto favorable en el tipo de cambio. Sí, no hay que olvidar que gran parte del costo de la gasolina es el impuesto especial sobre producción de servicios, ¿no? El famoso IEPS. Entonces, ya vimos la vez pasada que la gasolina se ha incrementado más del 3 millones%. O sea, es exagerado, pero si recuerdan, de repente, en cada sexenio, pues que este mes sí aumenta la gasolina, que otra vez otro aumento. Ha sido impresionante el aumento de la gasolina. La gasolina en México es mucho más cara que en Estados Unidos. Ahora, considerando todas estas experiencias, este sistema, digamos, de libre flotación que ha mantenido este gobierno en el tipo de cambio,
¿cómo nos favorece o nos perjudica? No, nos perjudica porque lo importante es que un gobierno establezca una estrategia en los precios a nivel internacional. Si tú checas este micrófono, seguramente es hecho en China, la cámara es hecha en China, tu computadora es hecho en China, ese escritorio es elaborado en China, los juguetes son hechos en China. ¿Por qué? Porque ellos manejaron 3 variables para abaratar sus productos y entonces no hay empresa que le pueda competir por muy avanzado que tenga sus sistemas de producción. Entonces, es importantísimo que un país eso lo entienda y que sus estrategias monetarias las fije en el nivel de la globalización. De hecho, por eso es la razón de este libro. Para mí, el mundo y sus expertos y sus gobiernos están dormidos. Y si no despiertan, en poco tiempo ya no van a existir empresas. Entonces vamos a ser vendedores de China, y China cada día es un país con mucho más poder y mayor riqueza. Y no se han dado cuenta los gobiernos de lo importante que es saber manejar el tipo de cambio, la inflación a través del tiempo, en las 2 dimensiones. Para mí, perdónenme, pero manejar el tipo de cambio en base a la oferta y la demanda es un error, porque nuestros precios están subiendo y bajando todos los días. Entonces, ¿qué credibilidad podemos tener si una persona quiere comprar un artículo en México y le está cambiando los precios de un día para otro? Es más, por hora están variando los precios. Claro. O sea, tienen que darse cuenta de la importancia del tipo de cambio, y de ahí, ¿por qué en Bretton Woods sí se dieron cuenta y vieron lo importante que era el tipo de cambio, que hasta crearon una institución para que vigilara que nadie moviera el tipo de cambio? Ahora, el problema, contador, digo, y se lo digo a manera de pregunta, no de contraponerlo, nosotros lo que exportamos son pues materias primas, ¿no? Básicamente el petróleo, carbón, acero, todo eso, y nos lo regresan ya fabricado y más caro, ¿no? Mira, les puedo poner, ¿cómo podemos hacer para les puedo poner el entonces ejemplo? ahí Yo creo que un ejemplo. el insumo, abaratar el insumo, entonces nos conviene. Mira, te lo voy a contestar. Perdón Sí, la pregunta, no, está muy pero bien. China era un país en extrema pobreza, con un gran número de analfabetas, no tenía ni carreteras, ni puertos, ni aeropuertos. ¿Qué fue lo que hizo? Abaratarse. Muchos dicen, no, es que si sube el tipo de cambio, las exportaciones van a estar muy caras y entonces se va a elevar el costo. Pero si un país se abarata, no se preocupe, ya no va a tener que comprar fuera, se lo van a producir en su país, porque a las empresas les va a convenir producir desde ahí, y entonces se van a crear empresas, se va a solicitar empleo y la población, y ese país va a crecer. Únicamente hay que establecer las estrategias para que mis productos sean baratos. Si son baratos, yo como exportador, todo lo que venda, voy a tener beneficios, y los que están fuera van a querer venir a producir desde mi país. Porque aquí lo que se ha vendido al exterior más que nada es mano de obra barata. Exacto. Empobreciendo al país y al propio y trabajador. Y cada día se empobrece, ¿no? Más, pero es en general en todos los países. Que también lo tenía China, ¿no? Hay que decirlo. Sí. O sea, también durante mucho tiempo se hablaba de esa explotación de la mano de obra china y de que era una de sus principales atractivos. Pues los ferrocarriles en Estados Unidos se hicieron con mano de obra china, pero sí, ahora prácticamente esclavos, ¿no? Ahora el sueldo de China es más elevado que el de México y sigue creciendo y cada día va a crecer más. Sí. Pero la clave es que yo establezca las estrategias para que lo que produzco desde mi país sea barate, y entonces la inversión viene de todo el mundo porque estamos en un mundo globalizado. Claro. Eso es. Digamos que China pagó el precio, ¿no? Pagó el precio de las generaciones pasadas, entre los años, dices, de Deng Xiaoping, ¿no? En 1979 empezó Deng Xiaoping a abaratar. Para acá, unas 3 décadas. Y terminó en 94, una vez en 94 que ya estaba una tercera parte. Fue un cambio radical en estos años de China con el mayor número de pobres. Ahora, si no me equivoco, el país con el mayor número de ricos. Exacto, y de ingreso per cápita. Exacto. ¿No? Entonces, no, y de industrias y de poder económico. Claro. Ya hay naves chinas dando la vuelta al mundo. Claro. Ya hay cosmonautas chinos, ya
tienen armamento, es una potencia económica en todos los aspectos. Es el mayor acreedor de Estados Unidos. Y era el país, y la India con mayor pobreza, y ahora son los países más ricos del mundo. Mentira que Estados Unidos es la economía más poderosa, es el principal consumidor, pero quien más exporta es China. Y ya derrumbaron a los Estados Unidos. Estados Unidos, si no se dan cuenta de lo frágil que es su economía, se va a colapsar, porque no pueden en forma indefinida estar fabricando dinero para sobrevivir. Y eso le pasa a todas las potencias. Sus gobiernos muy ricos, porque a ellos no les falta nada, fabrican dinero, pero su pueblo cada día más pobre, o sea... Sí, lo que está ocurriendo acá ahorita, precisamente con las renegociaciones del Telecan, sindicatos canadienses exigen que a los trabajadores del sector automotriz mexicano se les equiparen las condiciones a las que tienen los trabajadores. Casi lo doble, de $4 contra... Que puedan ganar $35 la hora aproximadamente. Exacto. Que es lo que gana un empleo de un trabajador, perdón, de una línea de producción de cualquiera de las armadoras estadounidenses. Pero eso no se va a solucionar en un año ni en unos meses, o sea, un problema que se generó a través de 46 años se va a llevar bastante tiempo, porque si no, nadie va a contratar. Seguiremos con mano de obra barata. Va a aumentar el desempleo. Pues, si le aumentan a una empresa mexicana que tiene mucho problema a nivel mundial. Que está basado justamente en uno de sus atractivos en pagar salarios. En pagar salarios, le aumentas la mano de obra, pues los vas a tronar. Entonces lo que va a pasar es de que ya no van a contratar mano de obra, sino por fuera. La van a contratar a precios muy baratos. Y que viva la revolución. Y que viva la revolución mexicana. Fíjese nada más lo que nos dejó la lucha armada. Por eso a veces quienes se pronuncian por calmar las cosas a través de la vía de las armas, pues no la solución. Lo único que haces es cambiar a la clase privilegiada. Quien queda en el poder es una persona que a base de la fuerza llegó, pues va a ser lo mismo, va a ser un dictador. Lo mismo, ¿no? Sí, aquí hay que hacer cambios en base a análisis como estos, ¿no? Y a ir cambiando las cosas. Decíamos, a China le costó 20 años, ¿no? Prácticamente 25. Fueron 15 años en los 15. Que se fue abaratando, sí, del 79 a 1994, enero de 94. La India igual, la India está creciendo muchísimo, sigue captando producción y productos de mano de obra. 15 años. Pero por lo menos, entonces imagínate que aquí hacemos las cosas a un ritmo más lento que nos lleve 20, ¿no? Transformar las cosas. Mira, a fondo. De hecho ahorita con la devaluación del peso ya estamos subvaluados. Si se manejara en forma inteligente y poco a poco, al rato México podría ser una potencia. De hecho, lo debería haber sido hace mucho tiempo, porque llegó a estar más subvaluado que China. Pero inmediatamente, por cuestiones de campañas políticas, claro. No, la inflación hay que bajarla, no hay que aumentar salarios para que no aumente la inflación, hay que tener un tipo de cambio fuerte y poderoso para que todos digan que en mi gobierno el peso se mantuvo. Ahí está la fregadera, exactamente. Y no, el tipo de cambio es un regulador, entonces hay que ajustarlo en base a la inflación. El tipo de cambio no es algo que nos dé estatus. Y el defender el peso como perro. Pues ahí estuvo la cuestión, ¿no? Cuando los años de la bonanza petrolera de los 70s. Tantos ingresos petroleros, nos prestaron 80,000 millones de dólares adicionales. Se lo robaron, ¿no? De la bonanza petrolera. Dicen, nos acabamos la gallina de los huevos de oro, decía Peña Nieto. Parte fue eso. De este año. No nos la acabamos, se la acabaron ustedes, ¿no? Pero también otra parte fue que se la acabó el gobierno revolucionario. De que al elevarse los precios en México, pues cuando un país eleva sus precios, la gente de ese país compra afuera, entonces se van divisas. Y los de fuera venden ahí porque sacan más divisas. Entonces eso ocasiona que rápido se vayan las divisas y ese país se quede sin divisas internacionales para transacciones. O sea, mucho es factor de elevar los precios, se van las divisas. Yo lo explico a través de los tinacos. Yo elevo de nivel mi tinaco y todos los tinacos están interconectados, pues hacia dónde fluye el agua, pues hacia los tinacos que están más abajo. Por más agua que le eche, por más dinero que preste, por más dinero que fabrique, si lo tengo elevado,
el dinero y el agua se van hacia los tinacos más bajos. Eso es una ley natural. Si no se requiere gran ciencia, nada más entender un poquito cómo funciona el universo y la naturaleza para entender la economía. Maestro, pues ahorita que está vacante el puesto del gobernador del Banco de México, yo lo propongo a usted formalmente. Digo, si proponen a Keidala Belisario, yo lo propongo a usted, que es algo mucho más serio, al cargo de gobernador del Banco de México. Gracias, No, la verdad que amigo. sí, maestro, porque además lo explica usted de una forma tan sencilla, estos asuntos tan complicados que de verdad nos hacen entender un poco, nos hacen entender un poco de lo mucho que la hemos regado en este país, o la han regado. Sí. Gracias, maestro. Al contrario, Como gracias siempre, y a gracias por ustedes. su presencia en este día feriado. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Muy buen gracias. día a todos, hasta luego. Gracias, contador público. ¿Algo más? No nada quedó más, nada no. en el tintero, hasta nos extendimos de más, ¿verdad? Sí. Gracias, nada más.